Entonces empiezo a caminar sobre esa senda y empiezo a sentir es una paz y una tranquilidad tan grande, esa paz que supera todo entendimiento, esa paz que no existe acá en la tierra, una paz indescriptible. Y cada vez que yo avanzaba hacia la luz, más se acentuaban en mí esos sentimientos. Llega un momento en que logro acercarme a esa luz y logro identificar en esa luz y logro reconocer que esa luz era nuestro Señor Jesucristo, todo revestido de blanco, con ese rostro resplandeciente, con esa mirada dulce, con esa mirada llena de paz, de ternura, de amor, de misericordia. ¿Cómo describir la grandeza del Señor? No hay palabras que puedan hacerlo, que puedan describir eso tan bello, tan maravilloso que yo vi. Es algo que no tiene descripción alguna. Yo solamente en ese momento puedo decirles que empecé a sentir que todo lo que Él emanaba, que todo lo que resplandecía, que salía de Él, era ese amor infinito que no entendemos aún los seres humanos en la tierra. Yo hoy día digo que si solo recibiéramos una gota de ese dulce amor en nuestro corazón, eso nos bastaría para empezar desde acá, en medio de nuestros problemas y dificultades y penas, a vivir la felicidad. Desde acá en la tierra, a vivir un pedacito de cielo. Y empiezo yo, tan pronto lo reconozco, porque a Él sí lo reconocí. Cuando yo estaba en ese estado, a mí se me había olvidado que tenía hijas, que tenía esposo, que tenía familia, que era psicóloga, que existía la tierra. Se me había olvidado absolutamente todo lo de acá. Pero tan pronto lo vi a Él, lo reconocí, sabía que era el Señor y empiezo a sentir una alegría, un gozo también tan indescriptible, una felicidad que no existe acá en la tierra, que hay momentos de felicidad, pero no comparables a lo que se vive allá. Tan pronto yo supe de ese gozo, yo dije, Dios mío, esto es el cielo. Y sabía que ese gozo iba a ser perpetuo, que allí nunca más iba a haber un sufrimiento, una tristeza, una amargura, un mal pensamiento, un mal sentimiento. Solo gozo, felicidad, paz y ese amor indescriptible del Señor. Yo no puedo comparar ese gozo y esa felicidad con nada acá en la tierra, pero he tratado de hacer un ejemplo para que medianamente ustedes lo comprendan. Solo la gracia del Espíritu Santo les hará comprender esto. Pero cuando ustedes ven un bebé, un niño chiquito, cuando sus padres se ausentan, cuando regresan esos padres, a ese niño se le transforma el rostro, salta de felicidad, se ilumina su mirada, su sonrisa, todo cambia, se transforma. Así me sentía yo en la presencia del Señor, como una niña chiquita. Allí yo quería saltar de la felicidad de ver al Señor, del gozo de ver, de tener al Señor ahí. Era una felicidad indescriptible. Yo puedo decirles hoy, con toda seguridad, que no existe nada más maravilloso, comparable, que ver al Señor y estar en la presencia del Señor. Y desde allí se quedó en mi corazón un deseo ardiente y profundo de querer ganarme el cielo. Yo ya no quiero más que ser santa y alcanzar la santidad, porque sé que es la única forma de llegar al cielo y de llegar a la presencia del Señor y de estar con el Señor. Y hoy entiendo por qué el Señor nos dice que tenemos que ser como niños para entrar a su reino. Y es porque yo allí entendí que allí se vuelve a recuperar la inocencia y la pureza totalmente. Tenemos que ser puros, puros totalmente nuevamente. Y allí lo vamos a hacer nuevamente como niños, puros e inocentes. En ese instante lo único que yo quiero es salir corriendo y abrazarme de Jesús. Salir corriendo y estarme con Él para toda la eternidad. Y yo sabía que si yo lograba hacer eso, no me iba a quedar en ese abrazo como el que se da uno acá en la tierra, que se abraza y ya. Yo sabía que en el momento en que me abrazara a Él, es difícil de explicarlo, pero yo sabía que cuando yo lograra alcanzarlo y abrazarme a Él, me iba a fundir dentro de Él, me iba a volver una sola con Él.
y sabía que de allí ya no iba a haber un retroceder, un devolverse, para siempre me iba a quedar. Por supuesto que era lo que yo anhelaba con todas mis fuerzas. Y al intentar hacer esto, al intentar salir para coger al Señor, para abrazarme a Él, el Señor me detiene y me dice: aún no ha llegado tu hora, todavía no has terminado tu misión en la tierra. Cuando el Señor me dice esas palabras, yo no entiendo, porque a mí se me había olvidado que era esto, que era la tierra. Yo no sabía que era nada de esto. En ese instante el Señor hace aparecer al lado y lado de ese camino 2 pantallas gigantes y me dice: verás el impacto de tu muerte sobre tus seres queridos. Muestra primero las imágenes de la pantalla izquierda y allí veo a todos mis familiares, a todos mis tíos, primos, abuelos, en primer plano mis papás, mis hermanos, sobrinos, los más cercanos. Veo incluso hasta familiares fallecidos y es porque yo entendí que allí se responde hasta por los que ya han fallecido. Si yo en la tierra les hice daño o les guardé rencor o todavía no tengo mis cuentas saldadas, como digo yo, con esos que ya fallecieron, también por ellos voy a responder. Por eso los veía también en esa pantalla. Veo mucho llanto, mucho dolor, sufrimiento por mi muerte y me entristece porque yo reconozco mi familia y me entristece ver a mis papás, a mis hermanos llorar, a mis familiares y especialmente a mi papá. Y yo le digo: Señor, ¿por qué mi papá está así? Y Él me dice: porque si tú en este momento mueres, para Él va a ser un golpe tan duro que no lo va a soportar. Me duele profundamente porque pienso, si mi papá sufre, le pasa algo, mi mamá también, mis hermanos, esto va a ser una cadena de dolor. Yo no quiero ser la causante de esto. Yo le dije así al Señor: no quiero que ellos sufran por mí, Señor. En ese instante, Él me muestra la pantalla de mi derecha. Lo primero que yo veo son mis 2 hijitas. Como les dije, en ese momento la grandecita de 2 años y la chiquita iba a cumplir 6 meses. Cuando yo veo esas niñas, ustedes no saben lo que yo sentí y tampoco lo puedo explicar. Allí estaba mi alma, no mi cuerpo. Pero yo sentí como si me hubieran estremecido completamente todo mi ser. Y en ese instante lo que yo vi cuando vi a esas niñas y las reconozco fue: Dios mío, mis hijas, esta es mi verdadera misión en la tierra. Y empiezo a cuestionarme: ¿qué he hecho por ellas? ¿Qué he hecho de ellas? ¿Qué he hecho por su salvación? Aunque estaban muy chiquitas, yo ya me cuestionaba como si ya las viera grandes. Y como si todo lo que yo había hecho en ellas o lo que yo había puesto en su corazón, eso iba a depender de lo que ellas iban a hacer más adelante. Y entiendo cómo al llegar allá, por lo primero que uno responde es por los hijos. Y en ese instante el Señor, en ese momento en que yo vivo toda esa confrontación, el Señor viene y me empata eso que yo estaba viviendo con la parábola de los talentos y adicional. No lo sé explicar, pero es como si el Señor hubiera cogido una cantidad de información y me la hubiera metido en la cabeza. No sé explicar, no sé explicar cómo fue eso, pero yo sentía que el Señor me metía y me metía y me metía información acerca de los padres y los hijos, acerca de esa relación. Pero en un momento el Señor me habló y me decía: los talentos más grandes que confío en la tierra para los que ya tienen hijos son los hijos. Incluso también me habló de aquellos que no tenían hijos, como por ejemplo los sacerdotes, las religiosas, aquellos otros que tienen otra vocación. El Señor me hablaba de los hijos espirituales. También son hijos. Incluso me di cuenta que los padres no solamente responden por los hijos propios de sangre, sino por los hijos que son adoptados. O si yo me casé con una pareja que ya tenía hijos, esos también pasan a ser mis hijos y respondo de igual manera. Tenemos una responsabilidad muy grande porque para el Señor los niños son sumamente importantes, y lo que sembramos en su corazón, incluso Él me decía, desde que vienen en el vientre de la madre, es muy importante. Él me hablaba de hoy día
el anhelo por el poder, por el poseer, por el padecer y por el placer. Cómo está alejando a los padres de la crianza, del cuidado y del amor hacia sus hijos. Cómo el hecho de buscar en la famosa y tan nombrada hoy día realización personal, realización profesional, el estatus, la plata, el puesto, el cargo, la posición económica, todas esas cosas están distanciándonos de lo más importante, es el amor, la crianza, el cuidado, la guía, la orientación de nuestros hijos. Hoy día los hijos son abandonados al cuidado de una empleada de servicio o que se queden todo el día en el jardín mientras que papá y mamá trabajan porque no hay tiempo para los hijos. Porque yo tengo derecho a realizarme, porque yo tengo derecho a capacitarme, a estudiar, a hacer el doctorado, el máster y a crecer y a crecer y a crecer por encima de los hijos. Cuando a unas décadas atrás todavía mamá, por lo menos mamá, permanecía al cuidado de sus hijos, era la que vigilaba, la que acompañaba, la que guiaba a los hijos. Hoy día ni siquiera mamá está en casa. Y el Señor me dice que todo eso fue una trampa, un engaño del enemigo, que Él ideó ese plan para destruir a la familia, que los niños que crecen sin sus padres desde chicos son los adolescentes que obviamente se van a perder, los jóvenes que se van a perder y se va a empezar a destruir. Esa es una de las formas en que se filtra el enemigo para destruir la familia. Yo allí me di cuenta que nada de los bienes materiales y los cargos y los títulos y las posesiones y las cuentas bancarias nos van a dar la eternidad y nos van a alcanzar la salvación. Eso no nos sirve de nada. Muchas veces se vuelve motivo de condenación más que de salvación. El Señor allí me decía y me hablaba de la importancia que debemos tener frente a los hijos al hablarle de Él, al hablarles de Él, al hacer que esos niños también se enamoren del Señor, que lo amen y lo respeten por sobre todas las cosas. Y esa tarea es de los padres. Ni siquiera ya en los colegios esto se hace, porque en los colegios se está prohibiendo dar la clase de religión, no se permite hablar de Dios. Entonces desde allí hay una falencia de Dios y el Señor me decía, esos niños que han sido educados en la fe, que se les ha enseñado a respetarme y amarme, amarán y respetarán a sus padres, amarán y respetarán a sus hermanos, amarán y respetarán a su prójimo. Pero hoy día nos damos cuenta que los niños ya de jardín incluso ni siquiera saben echarse la bendición, orar el Santo Ángel de la Guarda, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque papá y mamá no tienen tiempo para ellos, ni para jugar, ni para dedicarles, ayudarles a hacer sus tareas, mucho menos para enseñarles y hablarles de Dios. En casa ya no se ora, en casa ya no se da gracias a Dios. Y es muy triste y vi el dolor del corazón del Señor por eso, porque ya en las casas y en las familias no se habla de Él y no se le pone a Él como centro y Él debe ser el centro del hogar, de la familia.